Vamos a abrir la Biblia, hermanos. En el Génesis capítulo 11. Tenemos, hermanos, los primeros 11 capítulos de la historia. Me parece los eventos y los hechos que vemos aquí muy asombrosos, hermanos. Están llenos del poder de Dios, de su sabiduría, de cosas sobrenaturales que llegan a ser hasta imposibles de creer. Los que han leído la Biblia y han comenzado con estos primeros 11 capítulos de la historia, se pueden dar cuenta de cuán grandes cosas hay ahí registradas, cosas sobrenaturales que quizás como mortales es imposible a veces a comprender y sobre todo creer, hermanos. Al comenzar a leer la Biblia, llega a costar trabajo al ser humano creer estos primeros 11 capítulos. Yo dudo que pueda el hombre creer los 1189 que contiene la Biblia. Yo pienso, por ejemplo, hermanos, en la creación de los 6 días. Dios, en su poder, solamente le bastaron 6 días para hacer todo lo que tus ojos ven, todo lo que tú conoces y lo que está por conocer. Todo fue creado por el poder de Dios. ¿Tú lo crees? Sí. Obviamente estas cosas solamente se pueden creer por fe. Muchos afuera buscan maneras de saber cómo se desarrolló esto, porque les cuesta trabajo aceptar lo que dice Génesis 1:1. Solamente se pueden creer por fe, como que el hombre fue creado de barro. Dios hizo un muñeco de barro, le hizo una figura y luego se sopló, dice allí, aliento, y salió un hombre. No todos creen esto, hermanos, que el hombre fue hecho del polvo, o por ejemplo que las mujeres o las hijas de Eva, como Eva, salieron de la costilla, que fueron sacadas de una costilla. Tanto Adán como Eva, ellos no nacieron, fueron creados por los dedos de Dios. Son cosas asombrosas e increíbles. O pienso, por ejemplo, también en una serpiente hablando, está dialogando con Eva. Cuando muchas personas llegan a empezar a leer la Biblia y se parece como un libro, como un cuento, ¿no? Un libro de cuentos, de cosas que no son muy lógicas. O por ejemplo, pienso en la longevidad, hermanos, de los hombres de aquel entonces. Como ese Adán que llegó a vivir hasta 930 años, o Jared, ese que vivió 962 años, como Matusalén, el hombre más viejo, con 969 años. O sea, yo pienso, ¿cuánta cantidad de años? Nosotros llegamos a los 50 o 40 y ya nos duelen las rodillas. Ya estamos con la visión borrosa. Estos hombres casi le pegaban a los 1000 años. Todas esas generaciones vivieron vidas muy longevas. O pienso, por ejemplo, el ejemplo del huerto de Edén. Por ejemplo, ahí hay 2 árboles que dan frutos espirituales, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y estaban dentro del huerto, hermanos. O por ejemplo, cuando dice la Biblia que los árboles y las plantas crecían sin haber lluvia, solamente subía un vapor y con eso era suficiente para que crecieran árboles gigantes, grandes y con mucho fruto. Hoy ya no sucede eso. Hoy si tú no riegas tus plantas, con el puro rocío no van a crecer, no van a dar fruto.
¿Ves cómo hay cosas sobrenaturales en los primeros 11 capítulos que encontramos? O por ejemplo, dice la Biblia que había gigantes, personas de estatura muy alta, hermanos. La Biblia enseña que hubo gigantes sobre la tierra. Es asombroso, hermanos, cuando uno empieza a leer la Biblia, te das cuenta de todas estas cosas. ¿O han pensado, por ejemplo, en Enoc? Dice la Biblia que Dios se lo llevó, desapareció de la tierra. Dios se lo llevó, hermanos, porque a Dios le agradó por la fe. Este hombre quizás fue buscado, ya no fue encontrado, desapareció, Dios se lo llevó. Son cosas sorprendentes, hermanos. O por ejemplo, también pienso en el diluvio. ¿Cuánta agua descendió, hermanos? Dice que se abrieron el abismo y se rompieron las cataratas y descendió tanta agua, hermanos, que el monte más alto de la tierra, hermanos, fue superado por el agua de 7, 8 metros arriba, hermanos. Y pienso también, por ejemplo, cómo hizo Noé para reunir una tan grande cantidad de especies para meterlas en el arca, desde pajaritos hasta los animales más feroces. Él tuvo que meterlos en el arca. ¿Cómo le hizo, hermanos? Y meterlos en pareja. Y luego estar por un año dentro del barco, hermanos. Un año entero. ¿Cómo lo hicieron para el alimento de tanto animal? De sus propias vidas. Todo esto no es más que la manifestación del poder de Dios. Y están registrados en los primeros 11 capítulos. Cualquiera que los lee y luego no los le cuesta trabajo comprender o aceptarlos, y eso es difícil que pueda creer la Biblia. Yo no sé si Dios puso como prueba estos primeros eventos para mostrar su poder y quiénes son los que van a creer y quiénes no. Pero así encontramos esta situación, hermanos. Pero hay otro evento aquí, hermanos, en este capítulo que vamos a leer. Vamos a leer el capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: era entonces toda la tierra de una lengua y una misma palabra. Y aconteció, como se partieron del oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar, y se sentaron allí, y dijeron los unos a los otros: vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Puedes el ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres, los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a orar, y nada le recaerá. Ahora de lo que han pensado hacer, ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. He pensado en este último evento, hermanos, que te menciono, la confusión o el cambio de palabras o la diversidad de idiomas o de lenguajes. Mira cuán grande es el poder de Dios. Dice la Biblia que todos eran de una sola lengua, de una misma palabra. No existían los idiomas ni los dialectos.
Solamente existía una sola habla. Pero dice aquí que Dios confundió y estaba buscando en el internet el promedio de cuántos tipos de idiomas y lenguajes hay en el mundo, y hay más de 7,000. Mira qué grande es el poder de Dios, hermanos, para dar tantas sílabas a todos y que puedan entenderse. Más de 7,000 de lenguas y dialectos, hermanos. Y pienso aquí en esta cosa, el poder que tiene Dios, hermanos. Me sorprende el poder de Dios, hermanos. Se queda uno asombrado cuando uno lee pasajes como estos, donde Dios interviene y Él lo supera todo. Es su omnipotencia, hermanos, y su grande sabiduría. Gloria sea nuestro Señor. Él es todopoderoso, Señor. Ahora, estos descendientes de Noé, hermanos, conocían la historia. Sabían lo que había pasado atrás, lo que ocurrió con Adán, con Enoc, con Matusalén, con todos esos sus antepasados. Ellos conocían la historia. Cuando ellos se bajaron del barco, comenzó una nueva vida, una nueva oportunidad. Y dice la Biblia en el versículo 2 que ellos tuvieron misión. Encontraron una vega, una ciudad, hermanos, un campo esplanado, listo para empezar a obrar. O sea, ellos supieron dónde podían echar mano para poder obrar. Ellos conocían del Todopoderoso. Ellos sabían que Dios era terrible, que Él era justo y que había hecho juicios sobre la tierra. Es más, ellos deberían haber construido en ese lugar algo grande, hermanos, un santuario para poner allí, para que Dios ponga allí el estado de sus pies, una casa de servicio, de adoración, una casa de oración donde pudieran buscar a Dios, pues el campo, dice, era esplanado, estaba listo, era fértil, era el mejor lugar para poder ofrecer algo a Dios. Pero no fue así, hermanos. Ellos continuaron en no tener a Dios en su noticia. Ellos pensaron mejor edificar una torre, hermanos. No para poner el nombre glorioso de Dios, sino para poner o buscar su propia gloria. Porque este fue el problema, hermanos, que llevó a estos hombres a la confusión. Ellos estaban pensando en cómo construir esa ciudad, hacer una torre tan enorme, tan grande, cuya cúspide, dice, pueda llegar al mismo cielo y allí poner un título o hacernos un nombre, pero no era el nombre de Dios. Ellos no estaban pensando poner en honor o en alto el nombre de Dios, sino buscar su propia gloria, hermanos. Esto es lo que estaba haciendo el ser humano. Estaban poniendo ellos estaban buscando su propia gloria, hermanos. Y es como nos damos cuenta desde la antigüedad, como seres humanos todos tenemos hambre de gloria, hermanos. Todos quieren ser reconocidos, todos quieren ser exclamados, todos caminamos con presunción, todos tratamos de vivir de una manera por encima de los demás. ¿Cómo el hombre es capaz de llenarse de tanta soberbia, ignorando que es barro, que fue criado del polvo y que la única gloria pertenece a Dios? Pero estos hombres no estaban pensando en Dios. Yo no sé, la Biblia no especifica qué altura llevaban, hermanos. Pero era todo el pueblo, hermanos, reunido con una finalidad, construir una grande torre. Y yo creo, hermanos,
esa ya se empezaba a asomar allá arriba. Y el Señor empezó a ver lo que estos hombres estaban haciendo. Te digo, el hombre tiene hambre de gloria, hermano. Hagámonos un nombre. Y yo veo en este pasaje que a todos les pareció la idea. Nadie pudo decir, pero ¿por qué no mejor buscar la gloria de Dios? ¿Por qué mejor no seguir el mandamiento que Él nos ordenó de ir por toda la tierra y henchirla, multiplicarla y sojuzgarla? No, hermanos, estaban pensando ellos en un propósito. Vamos a subir a lo alto, a la cúspide, y ahí vamos a establecer nuestro nombre, por si un día fuéramos esparcidos. Cuánta vanagloria pienso que estos hombres estaban allí buscando. Ahora era un pueblo muy unido, hermanos. Y esto, en lugar de estar lidiando en poner una torre llena de vanidad o de soberbia, debían estar pensando cómo hacerse la vida más fácil, cómo superarse, cómo buscar métodos para hacer la vida más sencilla, cómo hermanarse para buscar a Dios y buscarle la dirección. Pero no, hermanos, ellos fijaron un precio que iban a pagar el construir esa torre. Yo creo que ellos lo pensaron, ¿y esto cuánto nos va a costar? Yo pienso, ¿cuánto tiempo invirtieron en esto, hermanos? Y luego, aparte de tiempo, ¿cuánto esfuerzo? ¿Cuánto estar planeando, ingeniando? Porque fue ahora una obra, hermanos. ¿Cuánto esfuerzo, cuánto cansancio, cuántas heridas, cuántas muertes cobró esa torre, hermanos? Porque obviamente algunos tuvieron que caer de la torre, hermanos. Hay accidentes siempre en las obras. ¿Cuántos problemas, cuántos desvelos por estar todos todos allí metidos en ese plan, hermanos? O sea, ¿y quién se los mandó, hermanos? Aparte, ¿qué finalidad tenía esto, hermanos? Era muy alto el precio a pagar por algo que era solamente vanidad. No es malo edificar, hermanos. No era malo estos hombres que empezaran a edificar la ciudad. No era malo. Lo malo es que ellos querían fincar en esa torre su propio nombre. Querían fincar lo que había dentro de sus corazones. Y se unieron para lograrlo, hermanos. Y lo único que hicieron es que su corazón los desvió del propósito que Dios les mandó. Su corazón engañoso los llenó de idolatría. Se idolatraron a sí mismos para hacer un altar tan enorme donde pudieran ellos poner su propio nombre. Su corazón los llenó de soberbia pensando que estando en las alturas ellos estarían por encima de todo, ignorando que allá arriba hay alguien más alto que está sobre todas las cosas, y es Dios. Pero eso pasó, hermano. Ahora yo pensando en estas cosas, quiero fijar mi mensaje en el versículo 6. Dice el versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Hay una cosa, o una muy buena lección que nos enseña este versículo 6, hermanos, acerca de este pueblo. Por ejemplo, pienso, hermanos, es un pueblo enorme, muchos descendientes, pero todos son unánimes. Dice la Biblia, dice el Señor, el pueblo es uno. No están divididos, son uno solo, están pensando como uno solo, como una sola cabeza. Son uno solo, tienen unanimidad. ¿Sabes, hermano, a dónde les llevó esa unanimidad, el estar unidos? A empezar a levantar una torre gigante, hermanos, enorme. Yo pienso tan solo en esa elección de ese pueblo.
el simple hecho de estar unido, de ser unánime en la obra de Dios, mira, esto puede llevarse muy lejos. Estos hombres iban avanzando, hermano. Iban rápido, hermano. Pero lo único que les hacía posible que esa obra se terminara o llevase a cabo era la unanimidad, hermanos. Qué grandes ejemplos nos da este pasaje, hermano. Y pienso, si tan solo como iglesia fuéramos todos unidos, tuviéramos la misma unanimidad que tuvo este pueblo, ¿qué tan alto o tan lejos llegaríamos para anunciar el nombre glorioso de Cristo? Entonces pensé, nos hace falta ser unánimes. Pienso, si tan solo fuéramos unánimes en la adoración, haríamos temblar la tierra, hermanos. Si fuéramos unánimes en la oración, hermanos, muchos milagros pudiéramos ver en nuestros ojos. Cuando alguien tiene una necesidad y con mucha pena y con mucho temor, dice, hermanos, tengo una necesidad, ¿me puede apoyar en su casa con esta petición? Y luego decimos amén, y luego llegamos a casa y nadie se acuerda de esa petición que hizo ese pobre hermano. ¿Dónde está la unanimidad? ¿Cuántos de ustedes sí están orando por las peticiones que se hacen aquí dentro de la iglesia? O las olvida en casa. Y no solamente una vez que puedas pedir, sino estar pidiendo continuamente, Señor, bendice a mi hermano, bendice también este problema, Señor. Si fuéramos unánimes, hermanos, miraríamos tantos milagros, tantos cambios, hermanos. Nos hace falta hacer, como dice aquí, el pueblo es uno, nos hace falta hacer uno. Ahora, hermanos, somos un cuerpo. No somos muchos cuerpos, somos un solo cuerpo, hermanos, y uno es nuestra cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por ser un solo cuerpo, deberíamos ser todos unánimes. Imagina, hermanos, que mi pie izquierdo quiere ir para allá y el derecho para allá, hermanos. ¿Qué va a pasar? Voy para atrás. Si cada pierna va por un lado, yo me voy para atrás, mi espalda va a caer para atrás. Tenemos que caminar con unanimidad, hermanos. Dejar una predicación, hermanos. Tener unanimidad en la predicación, hermanos. ¿Cuántas almas ganaríamos para Cristo, hermanos? Muchísimas. Pero no hay esa unanimidad. Mira, yo espero el viernes que esté toda la iglesia como un solo cuerpo, hablando el Evangelio en el centro. Si creen, hermanos, que lo logremos, estar dispuesto a dejar tus novelas, tu celular, tus cosillas el viernes a las 7 de la noche para estar en el centro hablando la palabra de Dios. Si nos apoyas con tu unanimidad, como iglesia tenemos esa responsabilidad, hermanos, de hacer algo grande para el Señor. Necesitamos hacer lo que el pueblo era uno solo y tenía grande unanimidad, hermanos. Debemos ser unánimes en la actividad que tiene la iglesia, hermanos. Pensando en la unanimidad, en la carta de los Hechos de los Apóstoles, hay varios capítulos donde se habla de la unanimidad. Y en cada uno de esos versículos donde hay unanimidad, siempre está Dios, hermanos, cobrando. Por ejemplo, dice el capítulo 2, versículo 1, que el pueblo estaba unánime, ahí reunidos, y cayó el Espíritu Santo, hermanos, y les repartió lenguas a todos. Luego dice en el versículo 46 que todo el pueblo era unánime y compartían todo. Y Dios está otra vez allí añadiendo a la iglesia los sus hombres. Luego en el capítulo 5, versículo 4 dice que está allí, hay mucha unanimidad en el pueblo y son muchos milagros los que son ejecutados por Cristo, hermanos, por estos apóstoles. En el capítulo 8, versículo 6, vuelve a hablarnos de la unanimidad y vemos muchas conversiones. Siempre en cada versículo donde habla que el pueblo estaba unánime, había milagros, había cosas que Dios estaba obrando.
Pienso, por ejemplo, hermanos, cuando Pedro fue apresado y fue llevado a la cárcel y está ahí escoltado, guardado por 16 soldados, hermanos, y todas las cárceles cerradas. La iglesia se puso unánime en oración. Un ángel le quitó las esposas a Pedro, lo levantó, les abrió la puerta de la cárcel y lo envió a su casa. Cuando hay unanimidad, hermanos, cuando el pueblo se sabe juntar con un solo propósito, más tratándose de la obra de Dios, mira, Dios hace milagros. Dios manifiesta su poder y eso es lo que necesitamos como iglesia, hermanos. Mira, estamos corriendo, estamos avanzando, pero necesitamos ser unánimes. No podemos ir unos más adelante y dejar otros más atrás, hermanos. Todos tenemos que ser unánimes en el mismo paso, hermanos. Pero hace falta la colaboración de cada uno de ustedes. Echen cuentas, qué importante es ser unánime en la obra de Dios. Que van a un hermano, va a ser reconocido, que alguien quiere hacer algo. Hermano, te apoyo, hermano. Yo quiero ser unánime contigo, hermanos. ¿Por qué? Porque a mí me importa la obra de Dios. Amén. Esto debe de ser entre nosotros, hermanos. Y no poner el pie. Porque se propone algo, no, yo no estoy de acuerdo. No. ¿Dónde está tu unanimidad por la obra de Dios? No es por el hombre, es por la gloria de Dios, hermanos. Creo que deberías considerar esto, hermanos. Unanimidad es muy importante. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Dice, cumplir, chicos, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimando inferiores los unos a los otros. Dice este pueblo, dice este Pablo, que sintáis lo mismo, unánimes entre vosotros. Cuando estamos de acuerdo, hermano, en algo, mira, tenemos una muy buena relación. Cuando hacemos a un lado la soberbia, el orgullo, el buscar nuestra gloria, hermanos, podemos llegar. Pero mientras estemos con estas cosas, solamente lo vamos a hacer como dice aquí: nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino antes en humildad, hermanos. Hace falta, hermanos, ser unánimes. No mirando a nosotros. Cuando yo vengo a la iglesia, hermanos, yo no me estoy viendo a mí mismo, hermanos. Pues ¿quién soy? Soy un pedazo de barro solamente, hermanos. Yo vengo aquí porque quiero que la iglesia sea edificada, hermanos. Ese debe ser el propósito. Tenemos muchos problemas en el mundo, hermanos. El diablo está también aventando problemas. Nuestra propia carne nos genera problemas, hermanos. Y todavía que nosotros vamos a generarnos más problemas. No, al contrario, deberíamos apoyarnos, en ayudarnos, en darnos un poco de aliento, porque somos tan pocos, hermanos. Y es aquí donde nos comprendemos, porque tenemos la misma fe, hermanos. Debemos ser unánimes en la obra de Dios, hermanos. Vale la pena la obra de Dios. Amén. Cada uno de los que está aquí fue comprado a un precio más alto, el precio más alto de la historia, hermanos. Entonces debemos valorar, hermanos, esta obra que emprendió Cristo hace 2000 años y ahora tú eres parte de ella, hermanos. Y esta obra es como una casa que tiene que ser edificada, hermanos. El más Pedro dice que somos un templo, un edificio que tiene que crecer lo más alto, hermanos. Cada uno de ustedes es parte de ese material, es parte de esa mano de obra. Y lo que necesitamos para que el nombre de Dios sea exaltado es ser unánimes entre nosotros, ser participativos. Que propusieron esto, yo te apoyo, hermanos. Todos vamos a estar allí. Nada más por tratarse de la obra de Dios. Otra cosa más que dice allí en el versículo 6, dice el Señor, y nada le retraerá. En Génesis 6, 11, 6.
Dice, y nada le recaerá. Y me quedé pensando en esa otra frase. Entonces este pueblo estaba convencido. Nada les iba a recaer de lo que habían pensado hacer. Ellos se juntan, ¿cómo ven? Hacemos esto, ok. No sé qué se les metió en la cabeza, hermanos, pero nada les iba a hacer retroceder de lo que ellos habían empezado a obrar. Están convencidos, hermanos. No importa si llueve. Acaban de pasar una tormenta, un gran diluvio. Si llueve, nada nos va a recaer. Así está el sol tan duro o la lluvia tan fuerte. Vamos a estar allí edificando. Las manos se rinden, los pies están cansados. Nada nos va a hacer recaer. ¿Qué aguante, hermanos, con estos hombres? Mira, para poder lograr construir algo grande, no solamente se requiere la unanimidad, sino la convicción, hermanos. No importa cuáles sean las pruebas, cuáles sean las tribulaciones, cuáles sean las circunstancias, cuál sea el problema, dice aquí, nada les retraerá. Hermanos, yo creo que estos hombres sí iban a terminar de edificar esa torre. Si Dios no interviene, mira, nadie los iba a parar. Qué maravilloso, hermanos, que la iglesia fuera así, hermanos. Que nada te puede hacer echar para atrás. Es decir, a mí nada me asusta. ¿Cuántos problemas hay allí? Échenmelos a mí nada me asusta. Nada me va a hacer retroceder. Estoy convencido de la obra de Dios. Estoy convencido de su poder. Estoy convencido del poder que tiene el Evangelio para cambiar vidas. Lo voy a predicar. Estoy convencido cuando me pongo en comunión con Dios. ¿Cómo me puede usar? ¿Usted está convencido del poder de Dios? ¿O solamente es teoría para mí? ¿Cuántos están convencidos de que el Señor Jesús está por entre nosotros? Entonces, eso, hermanos, estar convencidos nos debe pensar desde pararnos de la cama. Voy a presentarme delante de mi Señor. Me va a dar una bendición. Él va a estar allí, lo quiero agradar. ¿Qué actitud debo de llevar a la iglesia? La mejor, porque ahí va a estar mi Señor. Quiero estar allí involucrado donde está su obra. Pero, no, me duele la muela, no puedo ir. No, la vecina, no puedo ir. No, van a pasar mi programa. Hoy es la final. Dice aquí la Biblia, nada los va a retraer de lo que habían pensado hacer, hermanos. Nada nos debe, hermanos, parar. ¿Cuántos aquí están caminando por fe? Pues manifiéstalo, hermanos, con hechos. Si le viene la prueba, si le tocan su puerta el domingo, cuando tú ya vas a salir de tu casa, no sabes que no me entretengas ahorita, es una cosa tan importante. No quiero entretenerme, no quiero retraerme de nada, porque tengo convicción, hermanos. No dejar la iglesia, hermanos, como algunos tienen por costumbre. Ahí está la nube, no va a llover. Estos estaban convencidos que si pudieran ver relámpagos y centellas, hermanos, ellos seguían construyendo la torre. Quisiera yo tener esa convicción, hermanos, para edificar y construir tan alto para la gloria de Dios. A veces estamos tan apachurrados, tan desanimados, como que el Señor no está aquí. Pues ¿dónde está entonces nuestra fe, hermano? Dice aquí que nada les iba a hacer retroceder, y voy a poner un ejemplo. Allí en Hechos capítulo 20, versículo 22, dice el apóstol Pablo, Hechos capítulo 20, versículo 22, y ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Mas el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan, mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor,
Jesús para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Tenemos a un apóstol Pablo, hermanos, que el mismo Espíritu Santo le está dando testimonio. Te van a apresar en Jerusalén, te van a golpear, vas a ser azotado, vas a casi a perder la vida, vas a ser encarcelado. Y todos le decían, hermano, no gane, hermano, no se presente, hermano, no, hermano. Él dice, yo no estimo mi vida preciosa para mí. Yo tengo convicción y tengo un encargo y yo quiero acabar ese encargo. ¿Qué haría usted, hermanos, si se legislara una nueva ley donde por reunirse en el nombre de Jesús o predicar la palabra de Dios sería causa de cárcel? Un año por reunirse, un año. ¿Estaríamos reunidos aquí, hermanos? Se me apresan, yo, mi familia, yo, mi trabajo, ¿qué va a hacer de mí? ¿Estarían las cárceles llenas de cristianos? ¿O allá había puro delincuente solamente? Imagina si llegase a pasar así una cosa como esta, hermano. Que cualquiera que tenga una Biblia, hermano, la profese, va a ir al bote, va a ir a la cárcel. ¿Cuántos estaríamos aquí diciendo gloria a Dios? A Pedro le dijo el Espíritu Santo, te van a meter a la cárcel, vas a ser golpeado, vas a ser allí, vas a estar muy mal, malas condiciones. Hizo el apóstol Pablo. Yo estoy convencido de la obra de Dios y lo voy a lograr. Yo quiero terminar lo que el Señor me encomendó. Cada uno de ustedes tiene un compromiso con Dios, tiene un encargo que a todos. Y Dios quiere que tú termines eso. Eso que Él comenzó contigo, Él quiere que tú también lo termines. Nada de retraer. Deberíamos ser así, hermanos. Que nada nos exagera, que nada nos hace retroceder, que nada nos asusta. Porque contamos con la ayuda de Dios, hermano. Porque Él está con nosotros. Otra cosa más que veo allí, en el versículo 6, dice el Señor, este pueblo ha comenzado a obrar. Ha comenzado a obrar. Entonces era gente que tenía iniciativa, hermanos. Mira, ellos, hermanos, sus intenciones eran reflejadas con hechos, no con sueños. Como muchos de nosotros solamente somos soñadores, hermanos. No, este pueblo dice, ya comenzaron a obrar. Han comenzado a obrar. Es un pueblo que tiene iniciativa, hermanos. No están esperando que les digan qué hay que hacer. Este pueblo, desde antes que raye el alba, ellos ya estaban allí, haciendo el ladrillo, haciendo la mezcla, subiendo grandes bloques, uno tras otro. Habían comenzado a obrar, hermanos. No hace falta a nosotros tener iniciativa, hermanos. Tú no necesitas que haya un calendario para traer una silla y ponerla. ¿Qué iniciativa es de nosotros? Nadie. Tú no eres siervo de nosotros. Tú debes tener iniciativa. Tú debes ver esta obra como si fuera tuya, porque lo es. Como si tú fueras el patrón. Si tuviera un patrón, hermano, tuvieras una empresa que hacen allí, no sé, muebles, o no sé si puedan hacer. Tú eres el patrón. Tú quieres ver que hacer este negocio. Yo creo que tú te desvelarías trabajando ahí. Tú tuvieras iniciativa, buscaras ideas de cómo hacer crecer esta cosa, buscarías materiales, buscarías gente que quiera trabajar, estarías bien con todo. Así debes ver la iglesia como tu propia obra. ¿Sí es tu obra? Sí lo es, hermanos. Esta es obra de nosotros. ¿De quién más? No es del testigo de Jehová, hermanos. No es de esta obra es de Jesucristo y nos ha encomendado a nosotros para trabajarla
Entonces debemos tener iniciativa. Como lo digo, este pueblo han comenzado a obrar iniciativa. ¿Cuántos de nosotros llegamos a ser pastores? ¿Cuántos de ustedes son pastores, diáconos, doctores, profetas, evangelistas? Solamente de sueño, solamente de intención. Porque no es malo sentir. Yo quisiera ser evangelista, quisiera ser un doctor, quisiera ser un profeta, quisiera hablar estas cosas. No es malo apetecer algún ministerio. No dice Pablo que si alguno desea, según apetece obispado, dice buena obra desea. Es muy legítimo que todos sintamos el deseo de servir a Dios. Y de allí, de sentirlo, a ejecutarlo, hay un gran paso más. Muchos nos quedamos solamente con el deseo. Me gustaría a mí servir a Dios. Ejecútalo, hermano. Ten iniciativa. Dios puede usarte de gran manera. ¿Tú piensas que esto es todo lo que hay? Hay mucho más colonias, hermanos. Hay más sectores donde establecer más iglesias, hermanos. Donde haya más gente, más trabajo. Si se dan cuenta de lo que pasó con este pueblo, ellos van explorando la tierra. Dicen, ciudad, una explanada, un lugar fértil. Ellos tenían visión, hermanos. Sabían dónde era adecuado para empezar a edificar. Nosotros deberíamos tener esa iniciativa, hermanos. Venta. Hay mucha necesidad y hay mucho terreno. ¿Cuántos aquí se juntan con la venta? Hacer una nueva obra. Requeriríamos humanidad, que nada de convicción. Y también vamos a requerir tener iniciativa para ir a cualquier sector. Este pueblo, te digo, lo tenía, hermano. Pero también pienso en este pueblo, hermanos, estaba logrando su objetivo solamente por tener iniciativa. Yo estoy siempre así, hermanos. No voy a lograrlo. Tenemos que mover los dedos antes de que se entuman, hermanos. Tener iniciativa para obra de Dios. Esto que tú sientes de servir a Dios, no dejes que se quede solo en un sueño, hermano. Llévalo a cabo, hermano. Ponlo en la obra, empieza por tu hijo, hermano. Va a ser de una mejor manera. Otra cosa también, que este pueblo los llevó a la Torre Alta, hermano, fue que eran de una sola lengua. Dice, este pueblo solamente habla un lenguaje. Este pueblo se sabía entender, sabían dialogar, sabían expresar lo que había en su corazón, porque captaron todo lo que se estaba proponiendo al grado de decir, es cierto, vamos a construir. Nos hace falta ser de una sola palabra, no ser bilingües, no tener doble palabra, no decir hoy sí y mañana no. No hacer zigzag, hermanos. Ser de una sola palabra, hermanos. Yo he faltado a la palabra de Dios. A veces me he dado mi palabra y no la. ¿Cuántas veces te han dado a ti la palabra? Llegan a una alianza, a un acuerdo, y luego uno de ellos echa para atrás. Ya no se puede. Hoy estábamos de acuerdo, pero ya mañana cambiamos todo. Este pueblo era de un solo lenguaje, hermanos. Por eso tenían las palabras que salían de tu boca. Eso es lo que nos hace falta, hermanos. Ser de una sola palabra, tener un carácter templado, que si yo digo no, no importa lo que digan los demás, es no. Que si estoy convencido de que es así, aunque todos digan que no, es así. Soy de una sola palabra. Pero como somos, claudicamos muy fácilmente, hermano, y nos toman en serio. Ya eso ha pasado. Hermano, que queremos servir, ándale. Después ya ni vienes a la iglesia. Después vuelves a llegar. El otro día ya no pareciste. Pues, ¿quién va a confiar en ti? ¿Quién va a creer en ti? Tenemos que ser de una sola palabra, ¿no?
Hermano, saber dialogar, hermano, saber expresar. Mira, por el diálogo, hermanos, se logran grandes cosas. Se hace la paz. Hay dos naciones en guardia para pelear, hermanos. Luego entra alguien que sabe dialogar, y hace como clase de algo ahí, y logran la paz. Por el diálogo, hermanos, se logra la reconciliación, hermano, cuando estamos peleados. ¿Estás peleado con tu esposa? Ponte a dialogar y vas a terminar dándole besos. Dialoga con tus hijos. Dialoga con tus que están a tu alrededor, hermanos. Todos necesitamos expresar. Por el diálogo se intercambian, hermanos, ideas. Se reciben consejos y se dan otros. Se construye, se llega muy alto, hermano. Cuando todos nos sabemos entender, hermano. Pero hay una cosa que sí deberíamos cuidar al abrir la boca. Aquí, hermanos, dentro de nuestros corazones está un baúl lleno de ideas, lleno de pensamientos, hermanos. Pero también está lleno de maldad. No todo lo que está aquí adentro, hermanos, debe salir. Porque en lugar de edificar, solamente va a destruir. Te voy a poner un ejemplo en Marcos. Marcos capítulo 14, capítulo 7. Marcos 7. Dice en el versículo 21. Voy a leer desde el 20. Mira lo que dice el Señor Jesús. Mas decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué salen? Malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mira, qué peligroso, hermanos, es el corazón del hombre. Y cuando uno, hermano, le da chance, abre un poquito esa puerta, esto que expresó el Señor Jesucristo puede salir por nuestra boca, hermano, y expresarlo a otros y contaminarlos. Este pueblo era de una sola lengua, pero ellos sabían lo que era el respeto, lo que era lo único, lo que se requería solamente para avanzar, hermanos. ¿Qué pasa cuando empezamos a sacar todo lo malo? Solamente dañamos la obra, solamente la frenamos. Ya no se puede porque ya hay rivalidad, ya hay envidia, ya hay celos, ya hay pleito. Aquel se ve que tiene más conejos, dice que es mejor. No, hermanos, todos estaban pensando como un solo hombre, hermano. Hace falta tener mucho cuidado con lo que expresamos. ¿Saben por qué hay tanto daño en las iglesias? Porque dejamos salir todas estas profundidades del corazón malignas, hermanos. Alguien empieza a decirle, no, es que el pastor, no, es que si supieras, ya lo está contaminando. Y al rato ya el pastor lo mira, clamando. Y luego esas cosas corren a una velocidad. Muchas veces son puras cadenas. Esto solamente frena la obra, hermano. ¿Esta obra cómo fue frenada, hermano? Por ellos no. Fue Dios, hermanos, quien la frenó. Era algo malo, era idolatría, hermano. No valía la pena, hermano. Si ellos hubieran pensado en la gloria de Dios, no fue confundido ahí el lenguaje por ellos mismos y fue frenada por sus acciones. No, sus acciones los llevaban a avanzar, hermano. Lo triste sería que esta siendo la mejor obra que tiene este mundo, la obra de Cristo, sea frenada
por nosotros mismos. Vale la pena, hermanos, copiar este ejemplo que nos dieron estos descendientes de Noé, hermanos. Si ellos pudieron llegar muy lejos, solamente por ser unánimes, por estar convencidos, por ser esforzados y por conocer una sola palabra, ¿cuánto más deberíamos nosotros, tratándose de la obra de Cristo, hermanos, de superar lo que estos hombres hicieron, hermanos? Ellos trabajaron por la torre de la vanidad, hermanos. La obra del Señor es eterna y no es vana. Y trae mucha bendición a la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a apropiarse de este versículo y decir, voy a salir de este recinto, voy a salir convencido, me voy a poner en las manos del Señor y ser unánime, voy a tener iniciativa propia para ver la obra como propia, como si yo la hubiese inventado, como si fuera mi propia empresa? Voy a buscar tener visión. ¿Dónde, Señor, quieres que yo empiece a construir una obra para tu santa gloria? Gloria sea a Jesucristo, hermanos. Pues tenemos chamba de construir, hermanos. Aliéntese. Gracias.